profesional tuve jefas, ¿no es cierto? Y he tenido excelentes jefas y otras que no tanto. Así que también eso depende también de las cualidades personales. Y una cosa que me llama la atención es la docencia, y ahí es un desafío que yo me he puesto como docente. En estos momentos estoy haciendo docencia, pero generalmente en docencia, en el aula, cuesta mucho más que las chicas se empoderen de la reflexión académica, intelectual. Y suelen ser jóvenes, varones, los que llevan adelante generalmente la discusión, se toman la palabra, a veces se comen la palabra, digamos, porque hablan y opinan y preguntan todo el tiempo. Y uno tiene que estar como sobreestimulando para que haya una participación de todos. Y bueno, muchas reflexiones en ese sentido. Ahora, mi pregunta va en el sentido de esta preocupación que está surgiendo ahora, esta distinción entre la funa y la denuncia. Entonces, porque a veces a la facultad o a la universidad llegan denuncias de maltrato de género, ¿ya? O incluso denuncias mucho más graves, relacionadas con abuso sexual, eh, o, digamos, tratamiento impropio, etcétera, etcétera. Y ante eso tenemos procedimientos para trabajar. Pero la FUNA nos inhabilita totalmente, porque la FUNA instala ya una verdad ante la cual ya es muy poco lo que se puede hacer. Y muchas veces tenemos situaciones de que hay personas, y no estoy hablando solo de mi universidad, sino en general, que solo funan, no hacen denuncia. Pero la funa ya, por ejemplo, la funa de alguna estudiante sobre algún hecho eventual que haya cometido un joven, muchas veces fuera de la universidad, porque nos ha tocado sumario de situaciones que han pasado con estudiantes fuera de la universidad, incluso en el verano, en otras situaciones. Entonces, también está eso, hasta qué, digamos, qué jurisprudencia podemos tener nosotros frente a situaciones que ocurren en el ámbito totalmente externo a la vida académica. Y a mí lo que me preocupa, yo estaba viendo, la semana pasada me tocó trabajar en la evaluación de los nuevos estándares de formación inicial docente y el marco para la buena enseñanza. Y ahí se enfatiza, bueno, no puedo decir lo que dice el documento, pero se enfatiza mucho en que en los estándares de formación pedagógica se tiene que trabajar mucho en la formación, en el uso de los medios de comunicación social y de las TIC, el uso ético y responsable. Yo creo que ahí tenemos un trabajo interesante que hacer. Y cuando me ha tocado a mí algunas situaciones más directas, yo prefiero a una persona que tiene que hacer una queja que lo haga por la vía formal de la denuncia, porque la FUNA nos inhabilita totalmente, ¿ya? Y crea una verdad a la cual se suman todos como un carro, y una verdad dañina y destructiva, a veces incluso para la persona misma que emite su mensaje. Disculpe lo largo, pero te quería decir estas cosas. Gracias, Jaime. ¿Verónica? Bueno, Jaime, yo creo que la reflexión, y aquí te lo digo como profe universitaria, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es que en un lugar donde hay funa, ¿verdad? O en un lugar donde hay estas denuncias, porque ahí hay un tema que tenemos que trabajar, que tiene que ver justamente con la temática y problemáticas de género, ¿ya? Entonces, y un tema que es complejo, porque cuando empezó en el 2018, surgió esta multitud de denuncias en donde teníamos un profesor universitario o un profesor de colegio que desde que le miraba las pechugas a las chiquillas, ¿verdad? Desde el profe como Mirón, que lo denunciaban, o le miraba el trasero, las piernas, no sé, las cabras tenían que ir tapadas hasta arriba porque los gallos, ellas decían de que se quedaban pegados en las pechugas de la niña, ¿ya? Tenemos ese tipo hasta profesores que pedían favores sexuales,
¿ya? A cambio de nota, a cambio de distintas cosas. Eso nos pasó en el 2018, ¿ya? Entonces, eso te demuestra de que tenemos que trabajar con los profesores, con las profesoras, con los y las estudiantes, ¿verdad? Y visibilizar, ¿verdad? De que eso, por ejemplo, si estáis conversando con alguien y no te está mirando a la cara, te está mirando el cuerpo, ¿verdad? Eso intimida, ¿ya? Entonces, ¿cómo socializamos, ¿verdad? ¿Cómo sensibilizamos a la comunidad, ¿verdad? En estas materias, ¿ya? Porque las personas no puede ser que se sientan, digamos, como intimidadas. O sea, habían estudiantes, por ejemplo, no sé si leíste todos los relatos, o sea, habían estudiantes que iban 4 o 5 a la sala del profesor porque el profesor se ponía cariñoso, ¿cachai? O sea, y ese profesor nadie le puso el párale, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que te quiero decir, Jaime, que para mí, en un contexto de FUNA, yo creo que tenemos que trabajar con mayor fuerza las temáticas, las problemáticas de género. Tenemos que sensibilizar a la comunidad, ¿ya? Y yo te digo a toda la comunidad, ¿verdad? Y también porque y también buscar formas, protocolos de denuncia, ¿verdad? O sea, yo creo que es algo que hay que abrirlo en la comunidad, justamente porque si no se transforma en una cacería, ¿verdad? Y yo creo que también es cierto, o sea, también se puede prestar para situaciones abusivas también, ¿verdad? O sea, si yo le tengo mala onda a esta profesora, voy y me funo a la profe Vero, ¿me entendís tú? Y la funo y no sé, le digo cualquier cosa porque efectivamente... no sé, como también puede ser un ataque personal, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un tema que requiere ser tratado, ¿verdad? Tiene que ser abierto, y tenemos que enseñarle a toda nuestra comunidad, ¿verdad? Que aquí hay un contrato social, personal entre las personas que tiene que cambiar, ¿ya? Y es muy difícil. O sea, pero no imposible, ¿ah? Pues yo llevo hace harto rato ya en este tema, ¿verdad? Y en mi curso, ¿verdad? Un curso que partimos hace muchos años atrás con la Sonia, que tengo una maravillosa experiencia, ¿verdad? Justamente trabajando los temas de género, ¿verdad? Y cómo progresivamente ese curso se han ido sumando más varones, ¿ya? Y es interesante cuando los varones, por ejemplo, ven la Escuela del Silencio, que yo se las recomiendo, es una escuela, es un video justamente de la UNESCO, en donde uno ve la situación de las niñas y de las jóvenes, por ejemplo, en las comunidades indígenas en el Perú, ¿ya? Entonces, cómo también los varones también se van sensibilizando en este tema, ¿verdad? Porque en mi curso yo trabajo en la construcción cultural de la feminidad y de la masculinidad. O sea, yo creo que tenemos que trabajar también con respecto a las masculinidades, por ejemplo, subordinadas, ¿sí, verdad? O sea, las masculinidades marginadas, igual que las feminidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que abrir en nuestras comunidades educativas. Yo creo que ese es nuestro deber. Yo creo que ese es nuestro deber como profesores y profesoras universitarias, ¿verdad? Y justamente empoderar también a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a nuestras mujeres, ¿verdad? Y que también digan basta. O sea, basta. O sea, aquí tenemos una relación entre personas académicas, ¿verdad? Entonces también tiene que haber un contrato, ¿verdad? Entre los distintos actores educativos, porque claro, en las universidades, no, perdón que me alargue, pero en las universidades, claro, estamos preocupados, por ejemplo, yo he visto en universidades, no, ya vamos a revisar la bibliografía para no tener una bibliografía sexista, ya. Entonces tenemos que equiparar mujeres, varones en la bibliografía, ya. Entonces, o por ejemplo, hay otros protocolos que a mí me llegan, porque como soy profe ahora por aquí y por allá, entonces me llegan estos protocolos, pero a veces quedan en la forma, que también es bueno, pero yo creo que aquí hay que cambiar algo en la relación, en donde, y en una visión también, en este caso, como en una visión, en estos patrones ideológicos que no son solo compartidos por los varones, sino que también por las propias mujeres. Gracias, Vero. Katy, te pido que esperes un momentito. Rodrigo va a leer los chats ahora y luego a continuación tu pregunta, tu reflexión. Rodrigo, por favor. Gracias, Sonia. Hay un comentario, pregunta que hace Isis. Dice, gracias, Verónica. Trabajando en colegio me di cuenta que el nivel sociocultural afecta la brecha de género en relación a sus intereses. En colegios rurales, el interés de las niñas en la ciencia es mínimo en comparación a los niños. Y en colegios particulares,
Esa brecha es muy pequeña. ¿De qué forma podemos trabajar con las y los estudiantes para minimizar esa gran diferencia de género, tomando en cuenta las características intrínsecas de cada género y su contexto sociocultural? Esa es una pregunta. Hay otra pregunta de Uva Falla. Dice, en Colombia, con ocasión de la cuarentena preventiva obligatoria, la situación de violencia hacia la mujer ha aumentado considerablemente en otros casos. Ha aumentado los femicidios a pesar de que se han reactivado las diversas estrategias de denuncia. Efectivamente, el problema es que la sociedad ha normalizado los actos de violencia hacia la mujer. Tenemos una felicitación de Román Castro, dice felicidades a Verónica, excelentes reflexiones con las que coincido y apoyo en este terreno de la violencia simbólica y directa sobre el género. Y también pregunta, en tiempos o no de pandemia, ¿valdría la pena transitar a esfuerzos intelectuales y emocionales respecto a la comunicación incluyente, incluyendo los diversos medios orales y escritos sustantivos colectivos donde incorporen estudiantado, profesorado, quien asiste, por ejemplo, en lugar de insistir en los y las, evitar signos lingüísticos como alumnos, profesores, entre otros, ¿no? Jorge también manda una felicitación y pregunta, en este conteo de pandemia, ¿qué debemos esperar del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? Y posteriormente las palabras pedidas que vamos a dar en un minuto más. Perfecto. Verónica, quédate con esas preguntas mientras tanto para darle la palabra a Katherine, por favor. Ay, no tengo ya. Hola, buenas tardes. Agradezco el espacio y estoy un poco preocupada porque no sé si me escuchan bien, porque ya, vivo en San José de Maipó, Cuento, y siempre todo el rato dice que mi internet es inestable, ¿ya? Entonces como que de repente perdía el audio. Entonces, bueno, me pasa igual que Jaime, que uno siente la necesidad de poder comentar, reflexionar tantas cosas, pero intentaré sintetizar y quiero tomar un poco lo que comentaba Jaime. En algún momento dijo que efectivamente los hombres opinaban más, que costaba que las mujeres intervinieran. Y también pensando en lo que comenta Vero, con respecto a este video muy, muy significativo de la Escuela del Silencio, en este colegio en el Altiplano, donde efectivamente a mí me pone nerviosa verlo, porque tú ves que en una sala de clase le preguntan, las niñitas se toman, se miran, se mueven, no pueden expresarse, y los niños sí lo hacen, son niños de 8 o 9 años, y uno piensa y dice, ¿por qué sucede esto? Y empieza a pensar, es imposible no pensar en esto de la mirada androcentrista, y que efectivamente uno la vive a diario desde que nace, y pensando también en lo que Vero muestra con respecto a este ejercicio del CPIP, y que efectivamente se bajó esta capacitación porque se calificaba sexista, y uno dice, ¿y cómo podemos hacer para que efectivamente esto no siga sucediendo? Y es algo que la vemos todos los días, que nosotros la normalizamos, la naturalizamos, y pensando en eso solamente les quiero comentar dos cosas, y me voy a apoyar de mi celular, porque efectivamente yo diría hace como un mes vi un video de una doctora guatemalteca o de El Salvador, disculpen mi